En Polar Comunicaciones presentamos Conversando de Constitución. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Conversando de Constitución. Como todos los días viernes, a esta hora estamos con Marcelo Torche Suárez, candidato a constituyente. Estamos seguros que va, como digo yo, a ser parte del Olimpo de aquellos que redacten la Constitución. Marcelo, hola, buenas. Hola Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente en una noche de viernes estamos conversando de Constitución, aclarando las dudas que todos ustedes puedan tener, de manera que quede bastante claro lo que se viene en este proceso que nos apuntamos a comenzar. Bueno, para que ustedes sepan, cada candidato tiene su número. Marcelo es el XP11. Nos recuerden este número XP por Patagonia 11, el día 11 de abril, aunque estábamos hablando que las elecciones hoy día son el 10 y 11 de abril, pero recuerde XP11 por Patagonia 11, Marcelo Torche Suárez, que es abogado con amplia experiencia en la profesión, lo que lo hace además, ¿cierto?, tener mucho conocimiento en muchas materias, que es lo que importa, digamos, ¿no? Bueno, esta semana ha sido bastante noticiosa, y le vamos a engarzar con la Constitución, por supuesto. Se proclamó un candidato que acá de la región. Está la posibilidad, se está hablando de aplazar las elecciones por la pandemia que está recrudeciendo en el norte. Acá estamos un poco mejor. Empezamos por este tema. Se le ha preguntado a varios constituyentes, candidatos, ¿deben aplazarse las elecciones? ¿Hay que esperar todavía algo? ¿Qué piensas tú? Yo creo que las elecciones no tienen por qué aplazarse. Las elecciones tienen que hacerse en la fecha que están programadas, el día 10 y 11 de abril. Ya me gusta poco que sean en 2 días, pero me gusta mucho menos que se aplacen. No hay ninguna razón para que se aplacen las elecciones. Nosotros ya tuvimos una revista preparatoria, por así decirlo, con el plebiscito. El plebiscito, si ustedes recuerdan, aquí en Magallanes, se produjo el día 25 de octubre, cuando Magallanes estaba pasando sus momentos más álgidos de la pandemia. Nadie preguntó si en Magallanes era prudente o era imprudente hacer esa elección en esa fecha. Había una cantidad enorme de contagios, pero sin embargo el proceso plebiscitario se pudo llevar a efecto con total normalidad. La gente asiste a votar, va con todas las medidas de seguridad, va con su mascarilla, se respeta el distanciamiento social, va con su alcohol gel. Los locales a su vez estaban con alcohol gel, tenían todo dispuesto, la señalética, la entrada, la salida, la disposición de las mesas, el cómo se instalaron los vocales, todos distanciados uno de otro, el sistema para identificar a la persona sin contacto personal o sin contacto directo con los vocales de mesa, cada uno llevando su lápiz para poder votar, de manera que no vemos ninguna razón para que en este minuto no se lleve a efecto de la misma forma la elección. Yo no creo que sea necesario ni prudente alargarla, menos aún teniendo en cuenta que no solamente se van a elegir a los convencionales constituyentes, se van a elegir también a los gobernadores y se van a elegir también a los alcaldes y a los concejales. Esa es una elección que, si ustedes recuerdan, ya es tardía. Por lo tanto, no me parece justo, no me parece prudente, ni me parece necesario que esa elección tenga que postergarse más tiempo. Las autoridades edilicias ya deberían estar en funciones si las elecciones se hubiesen llevado a efecto cuando correspondía. Sí, fíjate que además hay una medida que se queda en las informaciones, que los vocales van a tener un PCR, se le va a hacer PCR a los vocales, sí. Lo que también es una doble seguridad, por así decirlo, otra medida de seguridad para estos efectos. Además, ahora, ahí vamos a cojear un poco, porque es cierto, a los vocales efectivamente se les va a hacer un PCR, pero esos son los vocales que salgan designados, los que aparezcan en el diario. Pero ¿qué va a pasar ese día en la mañana con los vocales que sean forzosos, o a lo mejor algunos que no siendo forzosos sean voluntarios para quedarse ese día a completar mesa?
Los apoderados también. Los apoderados de mesa. También. También. Ahí vamos a cojear un poquito, a menos que se pueda hacer un sistema para que los apoderados también sean entregados o inscritos como tales con antelación, de tal manera que el sistema para realizar los PCRs también se les hagan a ellos. Ahora, en la semana también, de alguna manera, se puso en el tapete los derechos, lo que se llaman derechos sociales. Sí. Los mal llamados derechos sociales. Yo creo también, pienso lo mismo, ¿cierto? Porque yo reflexionaba, disculpa, en una columna que decía, bueno, si hay derechos sociales significa que hay derechos que no son sociales, digamos. Claro. Entonces ahí no es fácil tanto distinguir. Ahora, y se le preguntaba a un candidato presidencial, pero ¿hay dinero para todo esto? ¿Por qué le decía educación gratis? Y todas estas cosas que, ¿cierto?, se dice por una parte del espectro político. Y se le preguntaba, ¿hay recursos? Y la respuesta fue nacionalizar los recursos. Y esto engarza directamente con la Constitución. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Tenemos recursos? ¿Hay que nacionalizar los recursos chilenos? Yo creo que no. Yo creo que no, me parece, primero que todo me parece un absurdo. Segundo, los recursos, cuando hablamos de nacionalizar los recursos, ¿de qué recursos estamos hablando? Probablemente estamos pensando en el cobre. El sueldo de Chile, dicen por ahí, es el cobre. Yo me pregunto si vamos a dejar sujetos a estos derechos, estas cosas que se le van a entregar a la gente, educación gratis, vivienda, todas estas cosas, sujetas a la variación de los commodities. O sea, este año les vamos a entregar casa, el otro año, como el precio del cobre está bajo, no les vamos a dar nada. El precio de los pescados, en la pesca, estamos sujetos a tener una buena o una mala temporada. Claro. En el caso de la madera, estamos sujetos a que se quemen más o menos camiones madereros, o estamos sujetos a que el precio de la madera sea tal o cual, a que se construya más o se construya menos, que se utilice más o se utilice menos madera. O incluso fíjate que en el caso del cobre, como le pasó a Chile con el salitre, así es, puede eventualmente el día de mañana haber un sustituto del cobre, que perfectamente la tecnología lo puede hacer. En alguna medida ya lo tenemos, los superconductores cerámicos son una realidad. Entonces no es tan claro que el precio del cobre podamos decir que vamos a nacionalizar tal o cual recurso. Ya se hizo una vez, claro, y no dio resultado. Tampoco tuvo el Estado la capacidad a explotar cobre. Todo el mundo cree aquí que es meter una pala y sacar camionadas y vamos llenando los camiones. No, no es así. La explotación del cobre es bastante costosa. Por cada tonelada de cobre, la mayoría de lo que se saca no es cobre, es tosca. Aun cuando la Constitución actual señala, ¿cierto?, que hay ciertos recursos naturales que son de los chilenos, pero sin perjuicio estos se pueden explotar a terceros. Entre ellos los recursos mineros. Pero los recursos mineros, el Estado, ¿por qué se los entrega a terceros? Porque el Estado no tiene la capacidad de explotarlo por sí mismo. Ahora es posible también porque... Por eso entran las concesiones de exploración y explotación. Claro. Pero se dice mucho y se insiste mucho, se dice, mire, ¿por qué tenemos que Chile exportar el cobre en barra, lingotes, y cuando se pueden hacer una industria acá y darle valor agregado? ¿Qué piensas tú al respecto? Existió. ¿Ya? Existió y era bastante buena. Madeco, si ustedes se acuerdan, manufacturas de cobre, existió, se hizo, pero tampoco era barato, la tecnología nos sobrepasó y llegó un momento en que salía mucho mejor exportar los lingotes de cobre que dejarlos acá y manufacturar distintos artefactos, cables, qué sé yo, que era más barato traer los cables de allá que comprar los cables hechos acá. Eso fue lo que en definitiva hizo que esa empresa no fuera rentable en un momento dado, porque en definitiva la gente que requería de esos insumos opta por lo que sea más barato. Y era más barato comprar los cables que venían del extranjero, comprar otros insumos de cobre que venían del extranjero, que comprárselos al productor nacional, que era Madeco. Casi el único, diría yo. Entonces, claro, si no se es competitivo para poder vender el producto, en definitiva se va a dejar de hacer. No sacamos nada con tener una industria que fabrique. O sea, yo siempre he sido partidario, y en esto sigo en gran medida lo que decía Manuel Belgrano en Argentina, hace ya muchos años. Él dijo que lo que había que hacer era no exportar materias primas, sino productos terminados. Yo soy convencido de eso. Pero para poder exportar, porque de lo contrario, dijo, estamos generando trabajo en el país del importador
y estamos generando pobreza o cesantía en el poder del exportador, que sería el caso. Pero no basta solamente producir, sino que tenemos que producir y ser competitivos en la producción. Si no somos capaces de ofrecer el producto a un precio que sea competitivo, lisa y llanamente quienes requieran usar de ese cobre chileno, incluso en el país, van a preferir al productor que le dé mejores precios. Entonces, bueno, Chile tuvo, por ejemplo, acá se fabricaron televisores en Chile, sí, se fabricaron automóviles, los que locos, Geloso también. Viejo parece, pero bueno. Pero para los jóvenes que quizás no saben, la gente más joven que nosotros, aunque somos jóvenes igual, digamos, estamos más inteligentes por si acaso, se produjeron televisores, como decías tú, los Boloco. Hubo una fábrica de autos, armadurías de autos, sin embargo, al parecer resultaba muy caro llevar estos productos, ¿cierto?, hacia el norte, pero hacia el norte del mundo. Y después irrumpe China, irrumpe los países asiáticos, ¿cierto?, con una baja, la producción que ellos hacen es bastante barata. Entonces no es tan fácil. Bastante difícil, bastante complicado, significa invertir en tecnología, que en este minuto es una tecnología que no la tenemos. Habría que ser competitivos, tendríamos que ser capaces de traer esa tecnología y que tuviésemos además el mercado que adquiera los productos. Por ejemplo, si el mercado automotriz brasileño o argentino produce autos, ellos tienen asegurado al menos el costo vendiéndolo en el mercado interno. Claro. Nosotros no tenemos suficiente mercado interno, somos un mercado pequeño. Igual que México. México es un tremendo mercado, o sea, tanto así que varias empresas americanas están produciendo, en el caso de vehículos y otros productos malos, están produciendo en México. Así, entonces entramos un poco de refilón, de alguna manera, en los derechos sociales, que estábamos hablando con el presidente. Y esto requiere financiamiento, ¿cierto? Financiamiento. Entonces también se propone, y eso, ¿cómo estás tú? ¿O qué piensas tú respecto de subir impuestos? ¿Cierto? Porque aquí la receta es decir, ¿sabes? Subimos impuestos y ahí tenemos mucho dinero. Y se dice, no, que no a la clase media, aunque igual se le sube a través de libros u otros. Pero te dicen no a la clase media, sino que a los súper ricos. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu posición de esto? A ver, yo nunca he sido partidario de subir los impuestos. Cada vez que subimos los impuestos significa que le estamos bajando el sueldo al país, le estamos bajando el sueldo, le estamos bajando los ingresos a las personas. Cuando decimos subamos los impuestos a los súper ricos, claro, pero eso va a alcanzar con tiempo. Después vendrán los que son un poco menos ricos, después vendrán los ricos y después nos van a pegar a todos por la clase media. La clase media es bastante extendida y en esa entramos todos nosotros. No, yo no soy partidario bajo ningún punto de vista del alza de impuestos. El alza de impuestos en definitiva significa que el Estado le está metiendo la mano al bolsillo a usted, a todos nosotros en realidad. Y cuando nos meten la mano al bolsillo significa que los ingresos reales de la gente están bajando, porque con la misma plata no somos capaces de hacer lo mismo, sino que la plata nos va a rendir mucho menos. Entonces yo creo que no hay que subir impuestos, al contrario, yo creo que hay que bajar impuestos, hay que incentivar el emprendimiento de la gente, hay que incentivar la producción de la gente, hay que incentivar el comercio, hay que incentivar la iniciativa privada y no adquirir impuestos, sino que por la vía de subir los impuestos, sino que ganar plata con impuestos, pero por la vía de generar más actividad económica y en consecuencia no requerir, sino que recaudar masivamente porque hay mayor actividad. No recaudar más a pocos, sino que recaudar poco a muchos. Bueno, hay un candidato constituyente, yo lo he escuchado, porque estuvimos en un panel, que habla de las empresas estatales. Entonces él es partidario, un candidato joven de esta región, de las empresas estatales, ¿cierto? De hacer más empresas estatales, porque para él esta, ¿cierto?, una fórmula de los años 60, 50, fórmula de Corfo, digamos, bueno, de su creación, de Corfo me refiero. Y ahí está como un poco la panacea para él, las empresas estatales. ¿Debe Chile tener empresas estatales más allá de las que hoy día tiene? Porque hoy día también tiene empresas estatales. O sea, a ver, Chile tiene empresas estatales, tiene a Codelco, por ejemplo, la más conocida de todas, el Banco del Estado, la ENAMI, la ENAP, claro, el Porchi,
O sea, empresas estatales hay. Pero lo cierto es que la regla general fue que las empresas estatales, cuando han existido, y cualquier empresa estatal del mundo es bastante ineficiente. Normalmente es así. Las empresas estatales en Chile no dieron resultados. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo súper concreto y que a lo mejor todavía hay gente que se acuerda. Copec, la compañía de teléfono, la compañía de electricidad, todas esas fueron empresas estatales. Todas las de agua. Pero por ejemplo la compañía de teléfono, cuando se iba a privatizar la compañía de teléfono, la gerencia y los mismos sindicatos de la compañía dijeron, en Chile no va a haber más teléfono en muchos años. En circunstancias que en esa época, cuando existía la compañía de teléfono, no toda la gente tenía teléfono. A veces había un teléfono por cuadra, que normalmente estaba instalado en un almacén, donde llamaban a alguien, porque todo el mundo daba ese teléfono, entonces llamaban, le cobraban un pequeño honorario, por así decirlo, y ahí se dejaba el recado, mandaban a buscar a la persona, llame a los 5 minutos, lo volvían a llamar, la persona estaba esperando el llamado ahí. Era un sistema bastante poco eficiente. ¿Y qué pasó? Se privatizó la compañía de teléfono, la compraron, me acuerdo, una compañía australiana, Bond, y antes de un mes todo el mundo, todo Chile tenía teléfono. O sea, que se iban a acabar los teléfonos y que nadie iba a tener más teléfonos en Chile fue la farsa más grande. Al contrario, se demostró que la empresa era tan ineficiente que fue incapaz de dotar a la población chilena de la cantidad de teléfonos que se necesitaban. Llegó la empresa privada y dotó a todo el país de teléfono. ¿Para qué decir ahora lo que es con la telefonía celular? Pero en ese entonces era teléfono por cable, teléfono fijo, sí. Y era un instrumento absolutamente necesario, era una herramienta de trabajo para mucha gente, no siempre se podía. Yo me acuerdo de oficinas de abogados que estaban desesperados porque se demoraban mucho tiempo en lograr colocar un teléfono para atender clientes. O sea, yo conocí personalmente un abogado que lo llamaban por teléfono a la zapatería que estaba abajo, donde estaba ubicado su... Por la demora en poner las líneas. Por la demora que había en poner las líneas, o sea, era un desastre. Bueno, claro, y ahí está, por eso que parte de la discusión, ¿cierto?, va a estar centrado ahí. Y también engarzamos otra vez, porque hay un sector que habla del Estado social de derecho, como un modelo europeo, y que deberíamos tener nosotros, yo digo, personalmente latinoamericanos, tenemos un sistema europeo, pero no sé cómo encaja, y en contraposición, dicen ellos, al Estado subsidiario, neoliberal, ese Estado malo, ¿cierto?, que deja a la intemperie a las personas. ¿Cómo tú, para plasmar esta constitución, o esta es una falsa dicotomía entre Estado subsidiario y social de derecho, es una falsa dicotomía, o efectivamente está esta dicotomía, esta diferencia? No, yo, la verdad, las cosas que lo veo, y sobre todo observando los modelos que se pretenden seguir, es absolutamente una falsa dicotomía. Primero, no tenemos el mismo PIB para entrar a conversar. Europa. Entonces tenemos el mismo PIB que Europa. El Producto Interno Bruto en Chile es harto diferente al Producto Interno en Europa. En segundo lugar, la distribución de los recursos y la educación de la gente también es muy diferente. No toda la gente es capaz de hacer lo que hace un trabajador en esos países que ha recibido una capacitación bastante más intensa, por así decirlo, y que ojalá en algún momento en Chile también la tengamos. Ahora, cuando hablamos de Estado social de derecho o hablamos de Estado subsidiario, la verdad de las cosas es que no estamos hablando de algo diferente. Ya, a ver, qué interesante. Porque resulta que un Estado social de derecho tiene que ver con un modelo económico, y ese modelo económico es la llamada economía social de mercado, no es otra cosa. Y un Estado subsidiario, cuando hablamos de Estado subsidiario, precisamente se deriva de ahí. Claro. Se deriva de la economía social de mercado. ¿Y en qué consiste? Pues las cosas se tienen que hacer. Las cosas se tienen que hacer, el Estado tiene que hacer la pega y el Estado tiene que ser capaz de surtir las necesidades que se requieran. Ahora, ¿en qué consiste un Estado subsidiario? El Estado subsidiario consiste en dar preeminencia, primero a la iniciativa de las personas, a la iniciativa privada para realizar empresas, para realizar los trabajos que se requieran,
pero no todos los trabajos son atractivos para toda la gente, no todos los trabajos son rentables para toda la gente, por lo tanto no van a poder ser satisfechos por los privados. ¿Y en qué consiste esta cosa subsidiaria? En que todo aquello que no puedan o no quieran hacer los particulares, por decirlo en términos sencillos, tiene que hacerlo el Estado de tal manera que las necesidades de la gente puedan ser satisfechas de manera competente. Eso es básicamente, y no hay ninguna diferencia, es cambiarle los nombres por cambiarlo. Es un juego semántico, yo diría un juego un poco publicitario, tratar de generar una falsa expectativa incluso en la gente, pero no es otra cosa. Fíjate que además el principio de subsidiariedad que tanto se ataca, no solamente está presente en la economía. Así es. Por ejemplo, un club deportivo, ¿cierto? Sí. Que es autónomo, tiene sus estatutos, todo el club deportivo tiene sus estatutos, tiene sus ligas, que tiene su normativa propia, y el Estado no se mete ahí. Un centro de madres, una junta de vecinos, en fin, una ONG. Todas estas están imbuidas del principio de subsidiariedad, que significa que el Estado, como el particular puede hacerlo, puede poner esa cancha, jugar, digamos, se va a abstener. Evidente, porque a todo lo que se denominan los cuerpos intermedios, claro, como serían los clubes deportivos, básicamente, todas las organizaciones que se encuentran entre el individuo y el Estado, que son los dos cuerpos extremos, son llamados cuerpos intermedios. Y todos esos cuerpos intermedios, para que puedan ser eficientes, para que puedan cumplir con su finalidad, deben contar con la debida autonomía, porque eso es lo que les permite cumplir con sus fines propios y específicos. Pero, efectivamente, y es por eso que el principio de subsidiariedad además está consagrado en la Unión Europea, por ejemplo. Ellos funcionan en base al principio de subsidiariedad, porque no tienen orden. Ellos dicen, cada Estado es autónomo y la Unión Europea no se va a meter en tanto cuanto pueda, ¿cierto? Se necesite, pero si no, se abstiene. Acá se hace lo mismo con todas. Y fíjate que esto que dices tú de la organización intermedia entre el individuo y el Estado es la familia. Claro. La más importante de todos los cuerpos intermedios es la familia. Entonces, ¿cómo ves tú, plasmado en esta Constitución, la relación o de la familia y el Estado? Yo creo que el Estado no tiene que meterse absolutamente para nada en la familia. La familia tiene que contar con la debida autonomía y cada familia debe tomar sus propias decisiones en cuanto tales. Definitivamente, cada familia tiene que elegir la forma de educar a sus hijos y debe tener la libertad en ese sentido. Bueno, vamos a una pausa. El tema re interesante de una familia y constitución. Vamos a una pausa breve y volvemos conversando de la Constitución con Marcelo Torche Suárez, XP11 para el 11 de abril.